Esperemos. Puede empezar, Bien. presidente. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor secretario, cuentas. Cuenta, señor presidente, ha llegado una solicitud de audiencia del abogado patrocinante de doña Cecilia Hayden, paciente terminal que ha solicitado al Estado de Chile un procedimiento de eutanasia por vía judicial. Señor Pablo Villar, es abogado que quiere dar a conocer la experiencia en el marco del estudio del proyecto de ley sobre eutanasia. Claudio Millar dijo. Pablo Villar. ¿De dónde? Es abogado de la señora Cecilia Hayden. Ya, pero ella o el abogado de Puerto Montt. No, eso no me aparece aquí, señor presidente. Ya, muchas gracias. Bien. También ha llegado una no todo lo que ocurre en Chile ocurre en Puerto Montt. Gana, quien, no, por los nombres, digo Girardi, por favor, compórtese. Perdón, secretario, que hubo una interrupción de una abeja por ahí. Muy bien, señor presidente. Ha llegado una comunicación del señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda, quien se excusa de participar en la sesión del día de hoy, a la cual había sido invitado con anterioridad de más de una semana, por motivos de agenda. Bien. ¿Qué otros invitados tenemos? En cuanto al proyecto de cuidados paliativos, están invitados de la Corporación Oncomamás, la señora Beatriz Troncoso, el presidente del Colegio Médico Regional Concepción, doctor Germán Acuña, de la organización Usanda, la señora Miren Asunción. Todos ellos ya están presentes. También fue invitado el presidente de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas CONACEN, señor doctor Lorenzo Naranjo, que no nos ha contestado. Las otras 3 personas sí están presentes, señor presidente. Javier, ¿te puedo pedir la palabra? Sí, por favor. Mira, yo también después, por favor. Mira, yo creo que este es un proyecto que nosotros con mucho entusiasmo estamos apoyando a petición del gobierno, a petición de distintos sectores de la sociedad chilena, en el sentido de que muchos de nosotros hemos presentado los proyectos de eutanasia, pero entendemos que tienen que haber otras visiones valóricas que también pueden expresarse a través de este proyecto de cuidados paliativos. Entonces, este proyecto es principalmente un proyecto de interés del gobierno. Entonces, yo tengo la mejor opinión de Rodrigo Cerda, pero a mí no me parece que el ministro no valore esta comisión ya a última hora, sin anticipación, sin ninguna fundamentación, diga que no puede venir, porque es muy importante para el proyecto. Entonces, yo lo que quiero pedir es que el presidente hable con el ministro Rodrigo Cerda para señalarle que no corresponde, que no podemos avanzar en un proyecto que es de interés del gobierno, más que de interés mío. A mí me interesa el proyecto de eutanasia, pero estoy dispuesto a generar todo el apoyo para que este proyecto se pueda tramitar, y lo que nos solicitaron que primero tramitáramos este proyecto antes de la eutanasia. Lo segundo que quiero pedir, recibí una solicitud para transmitírsela al presidente del rector de la Universidad Católica, que tenía interés de opinar del proyecto de exámenes cuando vuelva de la sala que se va a votar en general. Lo quiero señalar para que lo podamos invitar cuando lo veamos en particular. Y lo tercero, Rabín, que estamos trabajando el proyecto Campo Clínico. Se han reunido ya muchas veces con Educación, con el Ministerio de Educación, que me dice que ha hecho un gran aporte al proyecto, que también se han reunido con el Ministerio de Salud, con la Subsecretaría de Redes. Entonces, yo lo que quiero pedirle a través tuyo y a través de los asesores, que se le señale a Alberto, al secretario, que tiene que presentar los patrocinios a ese proyecto, que es un proyecto que ellos dicen que comparten, que han trabajado, pero necesitamos que lo patrocinen, porque algunas de esas iniciativas son de atribución exclusiva del Ejecutivo, pero entiendo yo que tenemos acuerdos. El problema es que lo presento. También quiero pedir que se le plantee a Alberto Duñac el compromiso que él hizo de que, además de participar, y lo han hecho, van a patrocinar el proyecto. Gracias, Rabín. Bien, con respecto a lo último del proyecto de Campos, sí, senador, inmediatamente. Yo mañana iba a dar cuenta de eso, incluso para ponerlo en tabla. El secretario que tome nota para hacer las cartas o los oficios formales de queja, porque por lo menos podrían haber avisado un día, 2 días antes. Senadora Ena Yo también quiero lamentar profundamente que no esté presente
yo entiendo que quizás no pudiera venir el ministro de Hacienda, pero podría haber estado presente el subsecretario de Hacienda. Para mí este sí es un proyecto tremendamente relevante, el de cuidados paliativos. Yo entiendo que es compartido por la comisión, pero nosotros no podemos hacer una ley que sea una ley que quede sin financiamiento. O sea, si es que nosotros estamos hablando de cuidados paliativos universales, de lo que estamos hablando es que existe el financiamiento para que efectivamente los cuidados paliativos sean universales. Entonces, si a nosotros nos dicen de que este financiamiento va a venir a través de la ley de presupuesto, hay que entender cómo. El proyecto hasta ahora no tiene informe financiero, entonces la verdad es que es un poco complejo. Yo entiendo, o sea, no es un poco complejo, yo la verdad es que estoy profundamente molesta porque no esté presente nadie del Ministerio de Hacienda. Porque al final del día nos obligan a quedarnos con una situación como en el limbo, porque la verdad es que el proyecto tal como está actualmente no es cuidados paliativos universales, no es porque no tenemos seguridad del financiamiento. Entonces, yo quisiera que esa queja, que se haga una queja formal de parte de la Comisión de Salud, yo la suscribo al Ministerio de Hacienda por no estar presente en el día de hoy o porque no haya venido alguien, por lo menos. Yo digo, podría haber venido el subsecretario, si lo que nosotros necesitamos es saber cómo el Ministerio de Hacienda está conversando este tema con el Ministerio de Salud respecto al financiamiento. Eso es lo primero, presidente, así que yo suscribo la queja de parte de la Comisión de Salud, si es que usted estima pertinente enviársela al ministro de Hacienda. Lo segundo, Gracias. que hay una excusa de parte del ministro de Salud, pero no sé si hay alguien presente de parte del Ministerio de Salud para nosotros, después de escuchar a los invitados, poder ver cómo vamos a seguir tramitando el proyecto de cuidados paliativos, que creo que es súper relevante. Entonces yo le sugiero, presidente, que podamos escuchar a los invitados y después poder tener una conversación con los asesores del Ministerio de Salud para ver cómo seguimos con el proyecto, porque entiendo que ellos tienen que presentar una serie de indicaciones. Eso, presidente. Yo volvería a invitar a para la Gracias, senadora. Bien, entonces hacemos presidente. Sí. Presidente, no, muy breve, solamente para sumarme. Ya lo ha planteado la senadora Fonber, lo planteó el senador Girardi, así que me parece que deberíamos hacer ese planteamiento formal de queja como comisión, suscribiéndolo todo, y también para sumarme a la solicitud de que el rector de la Universidad Católica pueda ser escuchado en el tema de la regulación de precios de exámenes clínicos. Bien, gracias. Señor secretario, entonces hacemos la queja formal al Ministerio de Hacienda. Y con respecto al Ministerio de Salud, evidentemente que está todo el equipo para dar las respuestas necesarias al final de la sesión, a ver cómo vamos a continuar. Sin más trámite, señor secretario, iniciamos las exposiciones. Señor presidente, antes de iniciar las exposiciones, quisiera dejar constancia que la invitación a Hacienda se le envió el 17 de junio, hace mucho más de una semana. Dicho esto, señor presidente, se encuentran invitadas de la corporación Oncomamás, la señora Beatriz Troncoso, acompañada de la señora Mónica Gana. Para empezar. Señora Beatriz Troncoso. Hola, buenos días. Buenos días. A todos los senadores. Buenos días. Primero agradecer la invitación. Como representante de la sociedad civil, estoy agradecida de que se considere la opinión de la sociedad civil en este proyecto de ley tan importante que viene a dar dignidad en los últimos días de los niños, bueno, de las personas en general, en los últimos días en la fase terminal de vida. Yo vengo de representación de padres de niños con enfermedades graves, muchas veces con un mal final, que necesitan de estos cuidados. Les vengo a pedir, la verdad, es que incluyan a los niños de manera particular en este proyecto de ley, petición que he hecho otras veces en esta misma comisión. Los niños se tratan de manera distinta, con enfermedades distintas, y los equipos de salud son distintos. Cuando se habla
del derecho de acceder a los cuidados paliativos, esta realidad para nosotros dista mucho, a pesar de estar en la canasta GES. Nosotros somos representantes de niños con cáncer, y en el caso del cáncer están protegidos por GES. Esto la verdad es que para nosotros es un poco letra muerta, y apelamos a esta ley para que realmente se cumplan los cuidados paliativos necesarios para nuestros niños. La realidad dista mucho de las prestaciones que nos ofrece la canasta GES. Los niños no tienen especialistas en general, o son un puñado muy pequeño de especialistas. En regiones los niños quedan muy abandonados. La verdad es que la muerte de los niños es terrible. En el caso del cáncer, los niños mueren con dolor. Esto a vista y paciencia de los padres que no pueden hacer nada porque no tienen acceso a cuidados paliativos en sus regiones. Muchas veces tienen que trasladarse a Santiago para recibir estos cuidados paliativos y morir lejos de su familia, lejos de su hogar. Les vuelvo por favor a pedir que consideren en particular a los niños y que no quede un vacío en esta ley para que luego dependa de la voluntad de los equipos médicos en tratar a los niños en la etapa final de la vida. Desde mi experiencia en acompañando, orientando a los padres, he recibido relatos de la falta de cuidados paliativos de esto. Como les decía, a pesar de que están garantizados, los niños que reciben los cuidados paliativos son de alto nivel, especialmente acá en Santiago, en algunas ciudades como Talco, Concepción. Pero Chile es un país muy largo, de Arica a Punta Arenas, donde no existe esta especialidad, no tienen la asistencia, no está el apoyo ni el acompañamiento a la familia. Nos gustaría haber también escuchado en esta comisión a los especialistas, al puñado paliativistas infantiles, para que ellos demostraran un poco más la realidad estadística y números en paliativos de niños. La realidad es que los papás muchas veces terminan implicando que los niños fallezcan antes de verlos sufrir en condiciones terribles. Tenemos casos también de papás que han asistido a centros y los niños, un papá que se trata en Santiago y va en Chiloé a un hospital con una urgencia porque el niño se está muriendo, no los atienden por no ser de ese centro de salud. Bueno, en realidad los relatos alguna vez ya lo presenté en esta comisión, son dramáticos. Mi petición desde el mundo infantil es que incorporen de manera particular a los niños en esta ley. Por favor, que lo consideren. Esto implica también el día de mañana que en la ley se contemple la formación de especialistas, de centros para niños. Entendemos también la realidad que en este momento no muchos médicos se quieren dedicar a ser paliativistas infantiles y que estos deben ser asistidos por los paliativistas de adultos. Pero si no lo dejan legislado acá, no van a cambiar mucho las cosas y, como les digo, vamos a quedar a la voluntad de los médicos que quieran tratar a los niños, que muchas veces son médicos de los mismos equipos de tratantes de la enfermedad y no médicos especialistas en paliativos. Hay también un concepto muy errado sobre el dolor. Se normaliza que porque un niño está muriendo, debe sentir dolor, y eso no está bien. Normalizar el dolor y el sufrimiento en las personas, especialmente lo que me toca a mí, que en los niños, no está bien, no es normal. Y el otro problema que tenemos es que los niños, al estar desahuciados, los tiran como si fueran a pérdida, como que si fuera una pérdida tratarlo, los dejan solos y abandonados. Y es por eso que por tercera vez les voy a reiterar que por favor en esta ley consideren a los niños en particular y no en un contexto general como personas. Son completamente distintas los tratamientos, las indicaciones. Muchas veces los médicos de adultos tampoco se atreven a tratar a los niños porque no es su especialidad. Como les digo, sabemos que esto es una proyección de muchos años, pero por favor, que esto quede escrito y no a la voluntad de las personas. En esta ocasión invité a Mónica Gana, que es directora de esta familia, quienes están construyendo el y necesidad que siente por la falta de cuidados paliativos del país para que los niños tiene experiencia en una casa de acogida viviendo lo mismo que nosotras como corporación hemos visto, evidencias crudas y crueles sobre la muerte de los niños.
Y me parece también que los hospices debieran ser parte de programas del Estado, trabajando de manera colaborativa, debieran digamos, la formación geográfica de este país no permite el acceso, muchas veces estamos a miles de kilómetros de una ciudad donde sí se puedan atender los niños. Y quiero que Mónica nos cuente un poco más sobre esto y sobre su relación con la etapa final de la vida con los niños, por favor. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos los senadores presentes. Muy contenta. Presidente, disculpe, perdón, es que hay un micrófono abierto que hace ruido. Si es que los secretarios pueden apagar los micrófonos para poder escuchar bien. Muchas gracias. ¿Ahí? Ahí sí, Mónica, discúlpeme. No, está bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi experiencia. Creo que en este caso no soy la voz de los técnicos ni de los profesionales de la salud, sino que al igual que la DEA, de la familia y de los niños que tienen que transitar por este doloroso proceso. Soy Mónica Gana, directora de la Fundación Casa Familia, fundadora de la Fundación hace ya 20 años. Es una casa de acogida que recibimos niños oncológicos con su apoderado, lo que dura el tratamiento contra el cáncer en el Hospital Luis Calvo Maquena. En estos 20 años hemos acogido a más de 500 familias y es por ahí donde va mi experiencia. Como todos bien saben, el 25% de los niños con cáncer en Chile no tienen la posibilidad de curarse y es de ellos los que quiero hablar hoy día. Los cuidados paliativos en los niños oncológicos están garantizados por el GES y en muchos casos sí tenemos buenos resultados y los niños sí acceden a cuidados paliativos de calidad, pero en otros no. Y es por esos niños es por los que vengo a hablar hoy día, por los niños que no tuvieron los cuidados paliativos. Y se me vienen a la cabeza al tiro por lo menos 3 relatos. La Natalia Huanchupán murió el año pasado en noviembre en Puerto Saavedra. Ella fue derivada a Temuco. Puerto Saavedra queda a 2 horas del hospital de Temuco, tenía que viajar a diario, no tuvo posibilidad de recibir cuidados paliativos y es una niñita que a los 6 años murió con dolor en su domicilio, con una mamá absolutamente angustiada y con el hospital de Puerto Saavedra a una cuadra de su casa, pero no existió la comunicación para recibir cuidados paliativos. Se me ocurren otros niños como el Juaco Poblete, que de Coquimbo, que él soñaba con morir en su hogar, tenía 6 años, y él decía que quería estar en su casa con sus primos y sus hermanos, pero no tuvo ni una posibilidad porque vivía camino al Valle del Elqui y murió hospitalizado. Como esos casos hay varios, en estos 20 años hemos tenido que acompañar a estas familias sin tener la preparación nosotros en cuidados paliativos, porque somos una casa de acogida, y es por eso que nace el proyecto que comentaba la Beatriz, que es construir el primer hospice de Sudamérica. El hospice va a ser una casa asistida, no es casa de acogida y no hospital, donde entregaremos cuidados paliativos de calidad, con todos los profesionales que eso requiere. Y en el fondo, cuando soñábamos con este proyecto hace 3 años, nos paseamos por la unidad de cuidados paliativos de Santiago, de los hospitales más emblemáticos que tienen buenos cuidados paliativos, y junto con los profesionales les presentamos esta idea porque queríamos justificarlo y que era una real necesidad y no solo algo que veíamos nosotros desde nuestra visión de casa de acogida. Y así fue como nos encontramos con un grupo de profesionales maravillosos, con equipos técnicos de alta calidad que tienen una vocación increíble, pero que no dan abasto. En muchos casos nosotros contamos este proyecto y se emocionaban, hasta se le caían las lágrimas con saber que va a existir un lugar así en Chile. En Sudamérica no existe un hospice pediátrico, y también nos mostraron la dura realidad de los niños que no son oncológicos y que no están garantizados por el GES los cuidados paliativos. Y es por eso que abrimos el hospice a no ser solo para niños oncológicos, sino también no oncológicos. Y es por ahí donde va mi preocupación y es lo que quiero mencionar hoy día, es que encuentro que los cuidados paliativos sean universales para los niños es maravilloso. Sin duda que tiene que existir y tengo entendido que acá la intención es así es, en el fondo, que esta ley de empujarla y no hay duda de eso. Pero sí creo que tenemos una responsabilidad que esta ley tiene que tener un financiamiento detrás. En el fondo, si ya no damos abasto con los niños oncológicos, los no oncológicos son 2/3 de los niños que están en cuidados paliativos en el país. Entonces tenemos que ser responsables de que esto tenga un financiamiento real, que se capacite a los profesionales necesitan estar capacitados, no es lo mismo atender a un niño que a un adulto, que haya formación, que potenciemos los centros de atención primaria para que puedan estar capacitados para entregar cuidados paliativos. Y lo otro que es muy importante es que los cuidados paliativos no tienen que ver solo con el dolor físico, entonces no me basta un médico que solo cure ese síntoma, sino que necesitamos un equipo multiprofesional que cubra el sufrimiento psicológico, el sufrimiento social, el sufrimiento espiritual, además del sufrimiento físico. Yo como sociedad civil solo estoy agradecida de que esta ley esté tramitándose, cuenten con lo que nosotros requiramos, pero también necesitamos el apoyo del gobierno. El hospice es un proyecto que es tremendamente innovador,
es un desafío, vamos a cambiar la vida de muchos niños, como la Nati, como Joaco, que a lo mejor no era posible recibir cuidados paliativos por donde estaba geográficamente su casa, pero necesitamos el apoyo del Estado, y en ese financiamiento de esta ley nos gustaría que los hospices también fueran considerados para que nosotros seamos el primero de muchos y cambiemos la vida de muchos niños. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Por favor, si nos pueden esperar hasta que terminen las otras presentaciones, por si hay alguna senadora o senador que quiera hacer alguna consulta. Muy amable. Muchas gracias por la presentación. Secretario, ¿con continúa? Continúa de la organización USANDA, la señora Miren Asunción. Señora Miriam, tiene la palabra. Ya. Buenos días. Muchas gracias por escucharnos y dejarnos participar, señores senadores. Va a ser breve. La muerte, como la vida, es un proceso colectivo. Muchas personas, somos muchos los involucrados en este proceso de muerte. La persona que parte, y es la protagonista, las que la quieren y acompañan, los equipos de salud, el registro civil, las diferentes iglesias, los cementerios, a veces el Poder Judicial, y por supuesto, ustedes, que dictan las leyes que norman cómo puede morir o no una persona en Chile. ¿Qué sabemos del proceso de morir, además que es inevitable? Sabemos que hay tantas formas de morir como maneras de vivir. Sabemos que ver sufrir a otro, habiendo podido evitarlo, nos hace daño y muchas veces se vuelve traumático. Hacer sufrir a alguien que no lo quiere innecesariamente daña a todos aquellos que estamos involucrados. Por último, sabemos que ante la proximidad de la muerte, más que un proceso de pensar, nos guía el sentir y el actuar. Por eso es bueno que tratemos de tener pensado antes cómo. Queremos que en este proceso la persona se sienta respetada, querida, acompañada y cuidado. Me imagino que ustedes también lo quieren. Queremos que el colectivo conozca cómo la persona quiere morir y así sepa la manera de facilitarlo. Queremos que todo el colectivo sepa cómo hacer su partida amable y todas contribuyamos en la misma dirección, dándole el sentido que la persona ha elegido. Queremos que los que parten tengan la alternativa de elección de acuerdo a sus creencias. En este sentido, valorizamos profundamente el paso que se da con este proyecto de ley hacia mejorar la calidad de la muerte. Queremos que este bien morir, Queremos que los que parten tengan alternativas de elección. Queremos que los que parten tengan alternativas de elección, de acuerdo con sus creencias. En este sentido, valorizamos profundamente el paso que se da en este proyecto de ley, estoy repitiendo, para mejorar la calidad de la muerte. Al menos al momento de morir, nos acercamos a un proceso más equitativo, con mayor equidad. Señoras y señores parlamentarios, representantes de la ciudadanía chilena, queremos que el bien morir sea respetuoso y que esté de acuerdo con las creencias de cada persona. Queremos que este bien morir sea sanador para esas personas y también para el colectivo, ese colectivo del cual ustedes son parte. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué hay alternativas al bien morir que algunos de ustedes piensan negar? ¿Hay creencias que se sobreponen o se sienten superiores a otras creencias? ¿Por qué se niega a la ciudadanía algunas de las formas de morir? A nuestro juicio, ahí está la mayor responsabilidad de ustedes, que son parte de ese colectivo. Cuando ustedes legislan, deben respetar
todas las creencias con igual valor, no imponer ninguna sobre otra y darnos la posibilidad de elegir la forma en que nos gustaría poder morir, así como nosotros respetamos profundamente la forma en que ustedes eligen. Muchas gracias por ser escuchada. Muchas gracias a usted, señora. ¿Quién continúa, señor secretario? Señor presidente, a continuación el doctor Germán Acuña, que es presidente del Colegio Médico Regional Concepción. Muy bien, doctor Acuña tiene la palabra. Muchas gracias por venir. Mucho gusto, muy buenos días a todos. He escuchado con atención los relatos recientes y, por cierto, que conmueven. Llevamos ya más de 40 años en Chile haciendo cuidados paliativos. Yo quisiera recordar que el doctor Bernardo Ilayú en Temuco comenzó un programa a principios de los 80, también el doctor Eduardo Rabá en Coquimbo, la doctora María Antonieta Rico en Santiago. Poco tiempo después nos sumamos la doctora Ángela Fernández y yo en Concepción, y quiero rendir un homenaje a la doctora Fernández porque ella consiguió con su disciplina que tuviéramos una norma ministerial que salió a fines de los 80. Esto está inspirado en el movimiento mundial del buen morir que parte en Inglaterra con James Saunders. Probablemente Inglaterra, Francia, Holanda tienen los mejores hospicios del mundo. Creo que valdría la pena ir a visitarlo. Pero nosotros los médicos sufrimos con esto porque tenemos desde Claude Bernard para adelante la máxima de que curamos a veces, aliviamos cuando es posible, pero siempre tenemos la obligación de consolar. Y los cuidados paliativos entran en el consuelo organizado, el consuelo farmacológico, psicológico, espiritual, social. Y la experiencia que nosotros tenemos en Chile ha sido lenta, larga, compleja. Hemos tenido muchas peleas entre nosotros. Hubo momentos en que oncólogos y anestesiólogos nos disputábamos quién tenía que hacerse cargo del dolor en los enfermos terminales. Hubo momentos también en que los especialistas decían que los generalistas no tenían derecho a usar morfina. Hay países en América Latina en que solamente cirujanos, anestesiólogos y oncólogos pueden usar medicamentos pesados. Nosotros afortunadamente en Chile tenemos una legislación bastante benevolente en ese sentido y todos los médicos podemos recetar morfina en sus distintas formas. Sin embargo, cuando uno revisa lo que ocurre en cuidados paliativos en Chile, se da cuenta de la tremenda heterogeneidad de los servicios. Yo tuve la oportunidad de recorrer una comuna en Concepción cuando fui director de una escuela de medicina con mis internos y pudimos comprobar que en la mitad de la comuna de San Pedro los cuidados paliativos eran de élite para el mundo. Cómo se visitaba a los enfermos, cómo las familias tenían agradecimiento del equipo de salud, cómo ponían nota 7 a enfermeras, técnicos paramédicos y médicos, y cómo recordaban, encuestados un año después de la muerte de su ser querido, que habían fallecido con muy poco dolor o sin dolor y casi sin síntomas. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer una clase para médicos de consultorios de Santiago, Centro de Salud Familiar, y me encontré con la sorpresa de que hay muchos centros de salud en que ni siquiera hay morfina, no hay parches de morfina, no hay medicamentos para las náuseas. Entonces, esta heterogeneidad genera una dispersidad del morir tremenda. Las personas que tienen bienes, las personas que son ricas, tienen acceso a pagar servicios privados de enfermeras, médicos, psicólogos, y las personas que son pobres tienen que conformarse con lo que su consultorio les dé. Y su consultorio, como les dije recién, tiene servicios absolutamente heterogéneos a lo largo del país. Y entonces, recordando que llevamos 40 años en esto, esforzándonos, entregando toda nuestra vida, yo podría nombrar un sinnúmero de personas, enfermeras, técnicos paramédicos, médicos, psicólogos, que han hecho esfuerzos tremendos por organizarse en sus lugares, y ha sido con distintos éxitos. Pero obras son amores y no buenas razones. Y 40 años después estamos llegando a que toda la sociedad es capaz de reconocer que la forma de morir define la dignidad de los pueblos. Cuando nosotros morimos en las peores condiciones, significa que hemos optado por los que producen, porque todos los países organizan primero la salud para los soldados, la salud para los trabajadores, después la salud para la población general y por último la salud y el bienestar de aquellos que ya no valen, porque no aportan. Yo encuentro notable que ustedes estén hoy día definiendo una ley en que vamos a optar por aquellos que no producen, por aquellos que no generan ningún bien para el país, excepto el bien del amor que ocurre al interior de la familia. Pero este bien del amor, como bien dijo la persona que expuso antes que yo, puede ser destruido por el dolor, puede ser destruido por una muerte indigna. Y entonces, obras son amor y no buenas razones. Necesitamos una ley que financie cuidados paliativos universales para todos.
esto significa programas de educación, esto significa disponibilidad de medicamentos, esto significa probablemente un departamento exclusivo con mucha dotación en el Ministerio de Salud. El mundo privado en Chile va a la cola del mundo público en la organización y probablemente en esta materia también va a ir a la cola del mundo público. Y es por eso que necesitamos que todos los centros de salud familiar tengan departamentos de cuidados paliativos, no solamente para los enfermos de cáncer, sino que para todas las personas que están por fallecer. Hay temas súper concretos y difíciles. Por ejemplo, la sedación paliativa. Cuando es imposible aliviar los síntomas de una persona y esta persona toma la decisión en conversación con su equipo de que quiere llegar a la muerte durmiendo. ¿Cómo vamos a asistir a esta persona para que llegue al final de sus días durmiendo? ¿Qué tipo de drogas necesitamos? ¿Quién va a suplementar estas drogas? Es un tema realmente complejo que requiere una organización mayor y es por eso que sobre la ley tienen ustedes, y los invito a que estén encima de los reglamentos que acompañen, porque una ley puede ser letra muerta si no llega a cada uno de los chilenos que está en situación de morir, niños o adultos. Quien está al final de su vida y está con dolor, lo único que desea es ser acompañado. Y entonces quiero quedarme con la máxima del doctor Bernard, que curamos en cuanto podemos, aliviamos las más de las veces, pero tenemos la obligación de consolar siempre. Y consolar no es solamente un acto humanitario, sino que es un acto de organización social, es un acto político, es un acto administrativo. Yo invito a que pongamos mucho dinero, mucha organización, mucha exigencia, mucha supervisión en esta ley. No sacamos nada con una ley letra muerta, como tantas leyes que tenemos en Chile. Cada chileno que fallece les va a agradecer la voluntad de legislar, la voluntad de estar encima de los procesos administrativos y estar encima de los actos que conllevan esta ley. Gracias. Muchas gracias, doctor. Señor secretario. Señor presidente, eso es todo porque el doctor Lorenzo Naranjo no contestó las invitaciones que se le formularon. Bien. Ya, entonces, no sé si hay alguna senadora o senador que quiera hacer alguna cosa. Senadora Ena Fonber. Gracias, presidente. Yo agradezco primero todas las presentaciones y creo que nosotros todos compartimos la preocupación de que si es que avanzamos en cuidados paliativos universales, esto sea efectivo, sea una realidad. Entonces, no sé quién me puede quizá contestar con un poco más de detalle la pregunta que voy a realizar. Algo mencionaba Mónica y el doctor Acuña también. La problemática para llegar con los cuidados paliativos para niños y en general para enfermos oncológicos. ¿Ustedes cómo ven el problema? ¿El problema es porque no contamos con los especialistas a lo largo del país? El doctor Acuña decía, en una parte de San Pedro llega y en otra parte de San Pedro no llega. La pregunta es, ¿por qué no llega a la otra parte en el caso de cuidados paliativos oncológicos? Porque deberá ser general. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Un problema de especialistas? ¿O es un problema de financiamiento? ¿Es un problema que no se han armado bien los equipos? ¿Cómo ven ustedes esa realidad? Gracias, presidente. Presidente. Senadora Goich. Sí, presidente, gracias. Primero, agradecer las presentaciones de las invitadas y el invitado, ¿no es cierto?, el doctor Germán Acuña. A mí me gustaría, primero, en el caso de la situación de los niños, agradecer que nos hagan alerta. Y creo que lo que tenemos que hacer es revisar bien cómo queda consignado esa especificidad en cada una de sus líneas, ¿no es cierto?, en términos de financiamiento, en términos de formación de recursos humanos, de formación de equipos. Ahí nos dejan una tarea y yo conozco a ambas dirigentes, ¿no es cierto?, conozco el trabajo que han hecho y creo que es súper importante el cómo nos aportan también, más allá de la presentación de ahora, para trabajar en indicaciones en eso. Entonces, dejar abierta la invitación a seguir trabajando en conjunto para eso. Y me gustaría hacer una consulta al doctor Acuña. Él habló de la sedación paliativa. Si nos pudiera explicar un poco más a los que no somos especialistas, a los que no somos médicos, de qué se trata, porque en el fondo yo le he preguntado en varias sesiones
hay todo un tema que tiene que ver con lo que es cuidado paliativo y con lo que después se define como eutanasia y dónde está ese límite. Entonces, si nos pudiera contar cuánto se hace hoy día, cómo se hace y qué significaría dentro de un programa de cuidados paliativos como el que estamos discutiendo. Gracias, presidente. Por cierto. Gracias, senadora. Doctora, y por favor. Con mucho gusto. La sedación paliativa es una técnica que se utiliza en aquellas personas que tienen imposibilidad de controlar los síntomas. No se ha podido controlar el dolor porque con toda la morfina del mundo a veces nos quedan grandes las situaciones clínicas, o por miedo, o porque no hay compañía, o por distintas razones una persona puede preferir, y esto en una conversación con su equipo de salud, puede preferir llegar a la muerte durmiendo, no tener que vivir el momento de su muerte. Y entonces esto está muy normado en el mundo. Hay normas en Estados Unidos, en España, en Francia, en Inglaterra, de cómo se hace esto. Y básicamente consiste en que la persona en su domicilio o en una sala de hospital, la mayor parte de las personas en domicilio, reciben sedantes que les permiten estar durmiendo. Mientras están durmiendo, se puede pactar con los pacientes que van a despertar cada mañana, y entonces las infusiones de droga se suspenden a las 6 de la mañana para que a las 8 de la mañana el paciente despierta y uno vuelve a conversar con el enfermo, vuelve a ratificar su decisión de que él quiere llegar a la muerte durmiendo y de paso puede, comillas, darse el gusto de tener algo rico en su boca, tomar algo de algún líquido dulce o tomar una taza de café, lo que para el enfermo sea más importante, o escuchar música unos minutos y después se reinstalan las infusiones y el paciente sigue durmiendo. Estos procesos pueden durar entre 3 días y 1 o 2 semanas y son procesos de acompañamiento que son muy exigentes porque requieren una presencia permanente de enfermería, técnico paramédico y visita médica diaria en el caso que el paciente quiera despertar cada mañana. Cuando los pacientes prefieren no despertar cada mañana, uno asegura la hidratación y el paciente se llega a su muerte durmiendo, lo que es absolutamente humanitario y, como les digo, está muy normado y está aceptado éticamente por todos los conceptos éticos existentes hoy día. Es muy exigente desde el punto de vista de drogas, es muy exigente desde el punto de vista de cómo se infunden estas drogas y es muy exigente desde el punto de vista de la asistencia. Pero se hace en Chile, nosotros acá en Concepción lo estamos haciendo en varias comunas, en manos de médicos de familia, que son asistidos por nosotros los que nos dedicamos más fuertemente al tratamiento del dolor y cuando tenemos nuestros pacientes, las conversaciones 2 o 3 veces al día con su médico de cabecera, quien está junto a la enfermera y el equipo de salud asistiendo. Pero esto requiere una tremenda organización de parte del Centro de Salud Familiar o de la clínica correspondiente. Hay muchas personas que lo confunden con eutanasia, pero eso claramente es distinto y la intención es acompañar al enfermo y darle lo que él requiere al último tiempo de su muerte. La sedación paliativa, como les digo, está muy normada y está aceptada universalmente y se usa, y acá en Concepción lo usamos en los consultorios, como les digo, con mucha asistencia de los médicos especialistas a los médicos de familia que se hacen cargo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Presidente, perdone, si el doctor Acuña me podría contestar también a mí de cuál es la razón por la cual no estamos llegando a todos los lugares, si es que es un problema de falta de especialistas o de financiamiento, ¿cómo lo ve él? ¿Puedo? Sí, por favor, doctor. Muchas gracias. La heterogeneidad tiene que ver con los orígenes. Nosotros, como les conté recién, llevamos más de 40 años en Chile haciendo cuidados paliativos a pacientes de cáncer y pacientes de no cáncer, y ha habido iniciativas personales muy potentes. Lo que organizó Bernardo Ilayú, que ya falleció, un colega anestesiólogo en Temuco, fue tremendo. Él asistió personas en los campos, en que les instalaba procedimientos muy invasivos, les ponía peridurales y demostró que las peridurales se podían manejar en domicilio por la familia y los enfermos llegar sin dolor al momento de la muerte. Y entonces, en torno a Bernardo, se arma una cosa potente en Temuco. En el caso de Eduardo Rabá en Coquimbo, lo mismo. En el caso de la Antonieta Rico en Santiago, lo mismo. Se generan entornos de desarrollo potente por estas iniciativas personales. En Concepción, nosotros con la doctora Ángela Fernández logramos capacitar a todos los médicos generales de la provincia de Arauco y hoy día tenemos un bastión en la provincia de Arauco de buen morir, en que las personas tienen morfina, tienen parches de morfina, tienen distintas asistencias, las enfermeras están capacitadas, los médicos están capacitados. Nosotros recorrimos todo Chile haciendo educación en esta materia y hoy día ya hay formalidad, hay programas de cuidados paliativos académicos en la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, que ofrecen posgrados también,
la beca de medicina familiar incluye cuidados paliativos y en general los jóvenes que egresan están capacitados. Pero necesitamos que esto se universalice. Tenemos que tener probablemente en el pregrado una obligación a las escuelas de medicina para que Sofamech incorpore cuidados paliativos en la malla de pregrado y los jóvenes empiecen a conocer esto de sus primeros años de carrera. Nosotros hicimos unos trabajos en una escuela de medicina en la que yo dirigí, acompañando enfermos en su domicilio desde muy jóvenes, los alumnos de primer año de medicina. Los ingleses en cuarto año mandan a los jóvenes a vivir con pacientes terminales etapas de 1 semana, 2 semanas, hasta un mes, para sensibilizar el corazón y la mente de los estudiantes de medicina. Porque si los estudiantes de medicina lo único que quieren es operar o ganar dinero, va a ser difícil que se motiven por esto. Necesitamos sensibilizarlos desde muy jóvenes. Esto tiene que partir en las escuelas de medicina y tiene que haber muchos posgrados, no solamente en la beca de medicina familiar, sino que tiene que haber posgrados específicos en esto. Qué pena que no haya venido el doctor Naranjo, porque hoy día se está acreditando la especialidad de cuidados paliativos en Chile y necesitamos más formalidad, pero se necesitan además muchos recursos. La atomización del servicio de salud en Chile significa que tenemos 29 servicios de salud y cada director de servicio, si bien es cierto, sigue las políticas nacionales, en la práctica actúa como el dueño de su territorio. Y si este dueño del territorio es un neurocirujano que está muy interesado en que se opere columna, probablemente en ese servicio de salud vamos a tener mucha cirugía de columna. Si ese director de servicio de salud es cardiólogo, probablemente se va a desarrollar la cardiología. Entonces, esta atomización política de los servicios de salud hace que, dependiendo de la especialidad, la intención, las ganas, la experiencia, las vivencias de cada director de servicio, se pongan los acentos. Entonces, vamos a tener un servicio de salud en que los cuidados paliativos van a ser relevantes y otro servicio de salud en que los cuidados paliativos van a estar a la cola. Necesitamos, por eso, políticas nacionales potentes, que el Ministerio de Salud, desde la Subsecretaría, supervise los programas de cuidados paliativos, y para eso se hace necesario que el Departamento de Cuidados Paliativos sea potente y sea políticamente potente. Necesitamos, además, motivar a los parlamentarios para que en sus zonas vayan a vigilar cómo esto funciona, vayan a preguntar qué está pasando. Las letras muertas en la ley son tremendas, y en el caso de los cuidados paliativos, yo sufrí mucha pena cuando fui invitado a hacer clases en Santiago y me di cuenta de la cantidad de consultorios que ni siquiera disponen de morfina. En esos consultorios las personas que van a morir no van a tener ninguna posibilidad siquiera de morir con menos dolor. En cambio, hay otros lugares en que el desarrollo es potente, como en algunas comunas del Gran Concepción. Muchas gracias, doctor. Bien, parece que no hay más consulta. Presidente, ¿Sí? una última consulta al doctor. Estaba la dirigente de la corporación. ¿No se escucha, doctora? Perdón, senadora. Sí. Gracias por la doctora. No, la presidenta de la corporación, no veo el nombre, estaba pidiendo la palabra, presidente, perdóneme. Sí, cortito, quería ampliar un poco la pregunta de la senadora. Un poco más, ahora lo veo. Quería ampliar un poco la pregunta de la senadora Ana von Baer, que efectivamente en el caso de los niños no hay equipos de salud paliativista en regiones, no existen, y los niños van dependiendo de la voluntad de los equipos médicos de adultos, si es que lo quieren atender, y de, como decía el doctor Acuña, de la disponibilidad de la medicación que necesiten. Es por eso que deben siempre volver a la capital cuando es posible para poder ser atendidos. Es la falta de equipo, no está, digamos, a pesar de estar cubierto por GES, esto, como les decía, es letra muerta, porque a pesar de estar garantizados, no son atendidos. Y quiero hacer una pequeña acotación sobre las ISAPRES también, que es un mundo pequeño, pero existen. Y los niños que están en ISAPRES son completamente rechazados del sistema público cuando están en cuidados paliativos. Entonces, cuando el niño está en ISAPRE y va con dolor a un hospital, es devuelto sin ningún tipo de atención. Y tengo casos de niños gritando 7 horas en un auto para poder llegar a Santiago y para que le pongan un simple parche de morfina, porque en un hospital no quiso ser atendido. Que también se tome en cuenta que las ISAPRES deben estar dentro de este plan, de esta ley de cuidados paliativos, y generar convenios quizás con el servicio público, con, no sé, con cualquier centro de salud. Los cuidados paliativos son una emergencia que debe atenderse de manera oportuna y rápida. Eso. No sé si responde a su pregunta, senadora. Muchas gracias, presidenta. Senadora Goich. Sí, una última pregunta al doctor Acuña, que a propósito de la sedación paliativa, ¿qué pasa cuando el paciente no puede decidir, o sea, no está inconsciente? ¿Cómo opera ahí habitualmente?
Es fundamental que los equipos conversen con las personas cuando todavía están en situación de decidir. Nosotros tenemos, lo que hemos medido es que la asistencia a los pacientes terminales es aproximadamente de 3 meses. Y entonces cuando uno llega a la familia, lo normal es que el paciente esté en muy buenas condiciones para decidir. De hecho, lo habitual es que los pacientes en la primera consulta pidan que los matemos. Y entonces uno le dice, dame una oportunidad para quitarte el dolor. Y una vez que se le quita el dolor, ya la conversación ya no vuelve. Uno le dice, de lo que conversamos el primer día, ¿quieres que conversemos de nuevo? Me dice, no, la verdad que ahora ya no tengo dolor. Pero esta conversación hay que tenerla muy precozmente y tiene que tenerla la persona con la familia. Esto exige, como dijo la persona que habló recién, que entendamos que los cuidados paliativos son efectivamente una urgencia. Yo hago dolor crónico también. Y en dolor crónico yo tengo pacientes con los que estoy años, que son pacientes que están secuelados de dolor de espalda por cirugía o secuelados de dolor de cadera. Y tengo años de compañía con estos pacientes. Podemos ir avanzando, ir transando, ir pactando cada avance. En el caso de los cuidados paliativos, no, tenemos solo 3 meses. Por lo tanto, no podemos equivocarnos ni en la medicación ni en la conversación. Y esto exige mucha preparación. Necesitamos que los médicos tengan desde el pregrado y en los distintos posgrados capacitación en estas materias. Se nos olvida conversar. Tenemos que reenseñar a los estudiantes de medicina a conversar y escuchar. Y eso significa que el primer día uno tiene conversaciones muy duras con los pacientes, después se hace amigo de ellos de nuevo, y después vienen conversaciones profundas, como el cómo esperas tú el momento de la muerte. ¿Quién se atreve a preguntarle a otra persona cómo quieres llegar a la muerte? Tienes que entrenarte para tener esa conversación. Esto no es una conversación baladí, uno no llega a una casa y le pregunta a la otra persona cómo quieres morir. Esa es una conversación que se prepara, que tiene que ser prepensada, tiene que uno armándose la experiencia, pero siempre lo hacemos con personas que lo hemos conversado antes. Yo al menos nunca he iniciado una sesión paliativa en un paciente que no me lo ha pedido. Muy bien, muchas gracias, doctor. Quiero agradecerle profundamente a los panelistas por todos sus conceptos y toda su experiencia. Muchas gracias. Señor secretario. Señor secretario, ¿está por ahí? Presidente. Senadora. Presidente, a mí me gustaría si pudiésemos tener una conversación con los asesores del Ministerio de Salud. No, es que iba a ir a eso, ya, senadora. Perdón, presidente. Iba a preguntar primero, ¿no hay ningún otro tema relacionado con otra materia para continuar con esto? Porque yo también tengo algunas consultas al Ministerio de Salud. Señor secretario. No, señor presidente, las exposiciones han terminado. Muy bien. Entonces, los asesores del Ministerio de Salud, para que estén a disposición a las consultas de la senadora Bomber, senadora Goix, senadores Chaguán y Girardi. Senadora Bomber, su consulta. Gracias, presidente. Yo quisiera que nosotros votamos ya en general el proyecto de cuidados paliativos y para que esto sea una realidad se necesita financiamiento, pero además indicaciones de parte del Ejecutivo. Entonces, quisiera saber de parte del gobierno, de los representantes del ministerio, cómo vamos a seguir en este tema, cuándo y cómo se presentan las indicaciones, cuándo los vamos a poder discutir y cuál es la conversación que por lo menos ellos tienen con el Ministerio de Hacienda. Yo supongo que acá al Ministerio de Hacienda se le va a volver a invitar, pero quisiera saber cómo están pensando desde el Ministerio de Salud seguir con el proyecto de cuidados paliativos. Bien, no sé si don Jaime González o el doctor Acosta pueden responder. ¿Hubo otro representante del Ejecutivo? Sí, presidente. Muchas gracias por otorgarme la palabra y muchas gracias por su intermedio también a la senadora von Baer por sus preguntas. En primer lugar, solo felicitar las exposiciones y agradecerlas, tomar especialmente lo que dijo el doctor Acuña al final. A mí como médico también me llega especialmente lo que él dijo y que ya lo habían dicho otros médicos especialistas en paliativo en las sesiones anteriores. O sea, qué bueno, y felicitar, presidente, por su intermedio, qué bueno tener primero esta discusión sobre cuidados paliativos antes de los otros proyectos vigentes, porque efectivamente aquí existe amplio acuerdo y se ve una realidad como la que describió el doctor. Muchas veces los pacientes que están pidiendo la eutanasia lo hacen porque tienen un dolor insufrible y que ellos creen que es intratable, pero a través de los avances de la medicina paliativa esa realidad cambia y cambia sustantivamente, y eso que sin duda dignifica la forma en que ellos terminan falleciendo, ¿cierto? Y por eso es importante, nosotros vamos a tomar
muchos de los comentarios que han estado aquí y queremos poder trabajar en ingresar indicaciones que tengan los conceptos de morir en paz, el concepto del duelo, el concepto del consuelo, que sin duda han estado siendo parte de esta rica discusión que hemos tenido con distintas iniciativas de la sociedad civil y creemos que es fundamental avanzar en aquello. Y por eso es que hoy en la tarde tenemos una reunión liderada por el Ministerio y Secretaría General de la Presidencia junto con la Dirección de Presupuesto y obviamente nosotros desde el Ministerio de Salud para avanzar en las indicaciones. Nosotros tenemos una serie de propuestas de indicaciones que obviamente tenemos que conversar con el resto de los actores relevantes del Ejecutivo y esperamos poder presentarlas a la brevedad. Al mismo tiempo, con respecto específicamente al punto de Hacienda, ustedes recordarán que hubo varias, digamos, cifras de población objetivo que se describieron la semana pasada, desde cifras tan altas como 125.000 pacientes, otros hablaban de 33.000, otros de 35.000. Nosotros también tenemos nuestras cifras en el Ministerio de Salud. Estamos trabajando con algunos de los técnicos también que presentaron en las exposiciones de la semana pasada para poder precisar y acordar un número, saber cuáles son los supuestos con los cuales ellos construyeron y alcanzaron esos números, porque obviamente que cuando nosotros vamos a nuestras conversaciones con la Dirección de Presupuesto, lo primero que nos preguntan, bueno, ¿cuáles son los supuestos que ustedes tienen? ¿Cuáles son las estimaciones que tienen? No solamente de la población objetivo, sino que también de los costos que va a implicar, ¿cierto? No solamente, como lo dijimos, desde el punto de vista de los medicamentos, o sea, la realidad que describía el doctor Acuña, sin duda que interpela, en el sentido de que necesitamos tener los medicamentos, pero también necesitamos tener los recursos humanos. Ya lo mencionaba la doctora Neculhuequi en la primera exposición junto al ministro de Salud. A nosotros nos interesa mucho poder impulsar también un tratamiento centrado, ¿cierto?, en el lugar donde esté el paciente, es decir, con medicina domiciliaria, con atención domiciliaria, que sin duda va a redignificar también el cuidado de los últimos días de las postrimerías de la vida de los pacientes que están sufriendo enfermedades terminales. Por lo tanto, estamos avanzando en la cuantificación. Nosotros tenemos esos números, pero queremos contrastarlo con los otros que se habían entregado aquí y obviamente también con las implicancias, digamos, desde el punto de vista del presupuesto. Objetivamente nosotros estamos convencidos de que vamos a generar ahorros significativos desde el punto de vista de que muchos pacientes que se van a hospitalizar de forma innecesaria en unidades de cuidado intensivo, que son altamente digamos, intervenidos y que tienen un costo altísimo también, si se inicia este trabajo, como lo describían los expositores aquí, con tiempo, podrán tener un trato más digno y sin duda que mucho más costo efectivo, porque será en la casa, será sin dolor y será sin tantas intervenciones como las que uno puede ver en las unidades de cuidado crítico. Y por último, solamente reforzar que nosotros, nuestra intención es cierto que también dentro de la próxima semana, si así lo quisiera el senador, poder invitar obviamente al ministro que tenía la intención de poder asistir y que hoy día no lo pudo hacer. Así que estamos a disposición y poder contarles después de nuestras reuniones de la tarde con las otras representantes del Ejecutivo cómo seguimos avanzando. Muchas gracias, presidente. Presidente. Gracias, doctor senadora. Presidente, yo quisiera preguntarle, yo agradezco la presentación del doctor Acosta y mi consulta es hasta cuándo hay tiempo para presentar las indicaciones. Yo en esto quisiera, porque cuando se nos dice pronto, uno dice pronto, ¿cuándo es? Entonces, secretario, ¿cuándo debieran estar presentadas las indicaciones? Senadora, el plazo es el 9 de julio a las 12 horas en la Secretaría General. Ya, o sea, de aquí al 9 de julio, doctora Costa, ¿debieran estar ustedes listos con las indicaciones? Por su intermedio, presidente, responderle a la senadora, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que así podamos llegar, digamos, en el tiempo establecido con las indicaciones. Obviamente que nuestra intención es poder llegar a recordar que este es un proyecto que llegó por un mensaje del presidente, por lo tanto es un proyecto del Ejecutivo que a nosotros nos interesa reforzar a la luz de la discusión que hemos tenido ahora. Y vamos a seguir insistiendo con las contrapartes, digamos, del Ejecutivo para que podamos llegar con las indicaciones adecuadas y con las respuestas que se nos han pedido en esta y en sesiones anteriores. Gracias, doctor. Perdón, última consulta. El tema de la formación, doctora Acosta, para los especialistas, también, por ejemplo, en el tema de paliativos para niños, ¿ustedes lo tienen considerado también dentro de las indicaciones?
Nosotros también lo hemos conversado con la Subsecretaría de Redes específicamente, y no solamente con respecto al tema, cierto, que se comentó de los especialistas, sino que también lo mencionó el experto de la OMS, el doctor Gómez Sancho, y también el doctor Acuña hoy. También creemos que es importante considerar, cierto, el que hay que potenciar esto no solamente en el posgrado, sino que también en el pregrado, no solamente centrarse en el posgrado. Por lo tanto, todas esas conversaciones nosotros las estamos teniendo con los equipos de la Subsecretaría de Redes, y esperamos también a la brevedad tenerles mayores informaciones concretas con respecto a aquello. Muchas gracias, doctor. Quiero recordar que la fecha es inamovible para las indicaciones el 9, para poder seguir avanzando en este proyecto. Ofrezco la palabra. Presidente, sobre otro tema, ¿puedo hacer una consulta? Terminemos este tema primero. ¿No hay ninguna otra consulta sobre este tema? Muy bien, vamos al otro tema. Sí, presidente, preguntarle ahí, no sé si quién está del Ejecutivo, pero tiene que ver con el tema de la ley del cáncer y la implementación, sobre todo para la elección de quienes van a integrar la Comisión Nacional de Cáncer. Hay una interpretación que se le planteó a los pacientes, sobre todo a las organizaciones de pacientes, de que en la votación cada estamento puede votar por todos. Aquí, para explicarlo bien para quienes están siguiendo esta sesión, la Comisión Nacional de Cáncer se integra por 5 representantes de las sociedades científicas, 3 de las carreras de medicina, las universidades que tienen carreras de medicina, y 3 de las organizaciones o fundaciones de pacientes. Entonces, en el espíritu de la ley y además en el texto explícito, nosotros dejamos consignado que cada uno de estos estamentos escoge a su representante. Resguardamos bastante la autonomía, la participación, la transparencia en ese proceso. Entonces, lo lógico es que en un proceso de inscripción que ya está abierto puedan votar las organizaciones de pacientes por sus propios representantes, las sociedades científicas por sus representantes y las carreras de medicina por sus representantes. Entonces, de ahí que está conectado Jaime González, hemos conversado sobre el tema. Yo no sé si esto se resolvió para clarificarlo, porque hay harta preocupación y yo creo que está generando dudas sobre un proceso que creo que es algo que no es bueno, sobre todo por la importancia que tiene esta comisión. Bien, quiero aprovechar también de hacer otra consulta para que la conteste el Ejecutivo. ¿Se ha pensado algo sobre la importación de medicamentos? La importación que hacen los privados o particulares de medicamentos que hoy día tienen solamente la capacidad para importar hasta $500. Se le ha planteado que se pueda aumentar a $3.000. Y eso depende exclusivamente del decreto del Ministerio, no de un proyecto de ley como yo pensaba al comienzo. Esa es la primera. Y segunda, para el secretario, que invite al proyecto de precios de exámenes y ¿cómo se llama? Exámenes y tratamiento al doctor César Cárcamo, presidente del Departamento de Medicina Privada del Colegio Médico, para cuando veamos ese proyecto. Muy bien, presidente. Ejecutivo. Presidente, muchas gracias. Si me permite responder sin cámara, porque si no tengo una conexión muy inestable. Presidente, respecto al último punto, el Ejecutivo, al menos el Ministerio de Salud, manifestó anuencia respecto a la importación de los medicamentos y hacer presente que es una norma del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Salud hace tiempo atrás, puedo enviar copia del oficio, señor presidente, le hizo presente al Ministerio de Hacienda que era un tema donde el Ministerio de Salud sin duda que estaba de acuerdo, pero la normativa técnica que permite la exención es una norma del Ministerio de Hacienda y de resorte exclusivo del señor ministro de dicha cartera. Y respecto a la normativa de cáncer, habiendo hablado con el señor ministro de Salud y habiendo hablado con la señora Goich, nosotros estamos de acuerdo, al menos este abogado y el fiscal del Ministerio de Salud, en que se debe interpretar la norma en el sentido que fue la promulgación de la ley. Y en este sentido nosotros esperamos que dicha interpretación se No le escuchamos, Jaime. No se escucha, Jaime. Presidente, sí. Y nosotros esperamos que dicha interpretación sea verificada dentro de esta semana, a más tardar la próxima. Pero estamos en sintonía y tenemos pleno acuerdo de lo que ha mencionado la señora Goich en ese sentido,
de que se incorpore en el reglamento un inciso final al artículo 70 referido a la forma de votación y elección de los miembros, que va en un sentido distinto a lo que fue aprobado y promulgado en la ley. Y la solución va a ser una norma interpretativa del Ministerio de Salud. Eso es, presidente. Presidente, está silenciado. Presidente, abre el micrófono, por favor. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, agradeciéndole nuevamente a los expositores, esta se da por finalizada y esperamos vernos mañana a las 9:30. Muchas gracias. Recording stopped.